Muy bien, continuamos, estimados docentes, apreciados magísteres, docentes y comunidad académica presente. La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y la Facultad de Filosofía y Humanidades ofrecen la más cordial bienvenida a esta mesa simultánea de la 18ª edición del CONAFIL Arequipa. Mi nombre es Ethel Stephanie Candia y tengo el agrado de ser su moderadora en esta actividad. Antes de iniciar con las preguntas, disertaciones magistrales, es menester resaltar que cada ponente tendrá un tiempo estimado de 15 minutos de exposición con una extensión máxima de 3 minutos adicionales. Asimismo, les haré presente cuando estén llegando al tiempo límite. La ronda de preguntas se dará posteriormente a la disertación, por lo que los invitamos a escribir sus interrogantes en la caja de comentarios. Doctor Valdivia Morales, ¿podemos hacer uso del micro, por favor, para corroborar que esté funcionando correctamente? Muy buenas tardes, ¿se me escucha bien? Muy buenas tardes, doctor. Sí, se le escucha perfecto. Muy bien, lo voy a presentar en estos momentos para que posteriormente usted dé su disertación magistral. ¿Perfecto? Muy bien, genial. Muy bien, el doctor José Antonio Valdivia Morales es bachiller en filosofía con estudios de posgrado en psicología clínica y educativa, en ética y política, en pedagogía y didáctica. Su disertación magistral titula Programa para el desarrollo de la competencia del juicio moral según Lind. Adelante, doctor. Bien, muy buenas tardes. Primero, felicitar a la comisión organizadora de este Congreso Nacional de Filosofía y también pues a usted, señorita moderadora, por la presentación. Y bueno, espero también contribuir, ¿no? al tiempo que ustedes están brindando para esta mesa. La pregunta es si se está visualizando las diapositivas, ¿podrían decirme? Sí, doctor, sí se visualiza. Entonces, perfecto. Bien, el trabajo que estamos presentando para este evento se titula Programa para el Desarrollo del Juicio Moral de George Lind. Bien, entonces he tratado un poco poner los aspectos más centrales del texto en estas diapositivas, ¿no? Para tener un afán más comunicativo. Y como manera amplia, un marco general, una pequeña reflexión de tipo epistemológico. Entonces, lo que quiero acá mostrarles es un poco la idea del doble embudo, ¿no? De alguna manera, que plantea lo siguiente, ¿no? Tenemos una problematización acerca de los principios generales, que es una problematización amplia, ¿no? Como la boca de un embudo, justamente, y que le corresponde a la filosofía, justamente por su naturaleza de ser un conocimiento que tiene un enfoque general, ¿no? Totalizante, ¿no? Que una pregunta filosófica por sí misma implica muchos aspectos de la realidad. Sin embargo, esta visión general, de alguna manera como un embudo justamente, puede llevarnos hacia asuntos más específicos, hacia cuestiones más concretas. En ese campo, sin duda, quien trabaja no es la filosofía, sino que en los aspectos específicos, ya sean cuantitativos o cualitativos, tenemos a la ciencia. Sin embargo, el asunto no termina ahí, no se agota, sino que nace nuevamente un embudo inverso, podríamos decir, porque de esas cuestiones específicas volvemos a la problematización general propiamente de la filosofía. Entonces, hay una especie de continuo, ¿no? Un continuo, desde la filosofía hacia la ciencia y desde la ciencia a la filosofía. Y de ahí, pues, encontramos como trasfondo, a ver, voy a minimizar ello,
encontramos como trasfondo esta idea, pues que la ciencia, la tecnología, la filosofía y las humanidades, de alguna manera, tendrían esta misma lógica, ¿no? Esta misma interconexión entre niveles, ¿no? Entre campos. Y no podemos pensar hoy que se puede hacer política, por ejemplo, sin conocer ciencia y tecnología, ¿no? Como bien dice José Antonio Marina, pues el asunto es algo así como que la ciencia y la tecnología son los medios y las humanidades van hacia los fines. Esta es una visión, digamos, general epistemológica para este trabajo, porque tuve muchas motivaciones, ¿no? Para buscar una especie de engarce, ¿no? De conexión entre lo que es la filosofía y las ciencias en el campo de la educación y en el campo de la psicología. Entonces, acá nuevamente el embudo y bueno, los que estamos conociendo algo de filosofía sabemos que el tema de la ética, el tema de lo correcto, de lo bueno, es un asunto justamente de un problema filosófico, ¿no? Entonces, digamos que eso está en la boca del embudo, es lo general, pero bien esto se conecta con algo específico que se va desarrollando en el campo de la psicología, ¿no? Específicamente en el campo de la psicología del desarrollo moral, donde hay una serie de investigaciones al respecto, ¿no? Del desarrollo moral de las personas. Y pues no se trata también de detenernos en los resultados de las diferentes investigaciones, sino que a partir de estas volver hacia la filosofía a través de los análisis que se puedan hacer de estas. Entonces, esta es, digamos, la motivación de mi trabajo, ¿no? Haber buscado esa conexión entre ambos campos que nos permiten de alguna manera ver la concreción de esas grandes problematizaciones filosóficas en asuntos concretos, pero luego para volver a la misma filosofía planteando nuevas preguntas. Y bien, entonces, como les decía, busqué yo y encontré a George Lind. George Lind es un profesor alemán, él hace su trabajo en la Universidad de Constanz, o de Constanza en Alemania, y ya es un profesor de un nivel de divulgación, ¿no? Más que un profesor dedicado a la enseñanza misma, y tiene su trabajo un alcance mundial, ¿no? En América Latina también, ¿no? Sobre todo en México, Argentina, Chile, que tienen una preocupación justamente por llevar la filosofía al campo educativo, ¿no? Como les dije, esa es la motivación de esta investigación, encontrar cómo estos grandes problemas de la filosofía pues llegan a cuestiones específicas en el campo de la psicología y también de la educación. Entonces encontré a George Lind y él hace un trabajo arduo en estos aspectos. Bueno, entonces, un poco considerando los 15 minutos, hemos seleccionado los elementos más centrales de su propuesta. Una de sus obras que más está presente en América Latina es La moral puede enseñarse, ¿no? Entonces, vemos cómo la preocupación de Lind es la formación, ¿no? La educación, y también, obviamente, el asunto ético-moral, ¿no? Hay unos antecedentes muy interesantes en el trabajo de George Lind. Por ejemplo, el trabajo de Lawrence Kohlberg, ¿no? Lawrence Kohlberg fue también muy amigo de George Lind, y él pues nos plantea, Kohlberg nos plantea en su momento toda una filosofía y también toda una psicología en función del desarrollo moral. ¿Qué sería el desarrollo moral? Pues sería que las personas podemos tener niveles, estadios morales, ¿no? Por ejemplo, una moral heterónoma y luego pues una mayor, superior, que sería una moral autónoma, ¿no? Bueno, eso como antecedente. Otro antecedente que encontramos en el trabajo de George Lind es Jean Piaget, con todas sus investigaciones acerca del conocimiento explícito y el conocimiento tácito y la implementación de la categoría de la
estructura, ¿no? De la estructura cognitiva. Y tenemos otro interesante antecedente que es el de Habermas, ¿no? Joubert Habermas, con toda su ética discursiva. También en el plano de la psicología encontramos diferentes trabajos, hay muchos test que han pretendido medir el nivel de desarrollo moral en las personas, ¿no? Bien. Elementos más específicos, ¿no? Además de estos antecedentes. Y acá quizás la mayor riqueza, si alguien está interesado en este programa, conocerlo, entonces creo que aquí puedo detallar algunos elementos más precisos, ¿no? A ver, la autonomía. Como ya les dijimos, Kohlberg, pues, y Link tuvieron muchos trabajos incluso en común, muchas investigaciones en común, y Link se rescata del trabajo de Kohlberg el asunto de la autonomía y los derechos humanos universales. Considera, igual que Kohlberg, que llegar a un nivel superior de moralidad implicaría pues que ese sujeto, esa persona sea autónoma y visualice en su ética y en sus acciones morales pues la necesidad de los derechos humanos, ¿no? Algo que también le preocupa mucho a Link es que estos programas del desarrollo moral deben hoy, ¿no? En nuestro contexto, deben llevar a que el ciudadano, a que la persona, pues implemente esta moralidad para permitirle vivir según los principios democráticos. Y algo muy sustancial, ¿no? Link en su libro se pregunta, bueno, ¿a quién no le gusta vivir en democracia? ¿No? Y esa pregunta es muy interesante porque la respuesta es que a pocos, ¿no? A pocos en todo caso, ¿no? Un poco tomando en cuenta la libertad de cada quien. Pero en realidad todos vivimos enarbolando una defensa de los principios democráticos. Pero dice Link, no todos estamos suficientemente capacitados para vivir según esos principios democráticos, ¿no? Más bien vivimos con claras formas de falta de convivencia, corrupción, racismo, discriminación, no valorar a todos por igual, no creer que todos tienen dignidad, es decir, los grandes ideales de la democracia en realidad no se llevan a la práctica, ¿no? Eso nos dice George Link. Entonces, él quiere que el trabajo de Kohlberg sea útil con algunos cambios que él propone, que Link propone, para que de alguna manera los sujetos, las personas, seamos competentes para vivir en democracia. Para que el conocimiento, pues de tal manera se dé así, lo que valoramos. Ese aprecio por la democracia no solamente sea un aprecio, una valoración, sino que sea también un ejercicio continuo. Para eso, ¿qué hace? ¿No? Creo que acá recién está, digamos, lo más interesante, ¿no? Para ustedes que están invirtiendo su tiempo en escucharnos. Él plantea que podemos lograr esto, ¿no? ¿Sí? Poder convivir en democracia realmente a través de un ejercicio. Su programa, ¿no? El programa que Link plantea, que tiene sus raíces en Kohlberg, sin duda, es el de la discusión de dilemas. ¿Sí? Hay que discutir dilemas, nos dice. ¿En dónde? Por ejemplo, en las instituciones educativas. De tal manera que los sujetos emitan sus juicios morales, ¿no? Me parece esto, me parece aquello, no estoy de acuerdo, esto está mal, esto está bien, pero que esos juicios morales se lleven de manera tal que el sujeto pueda argumentar su posición, pueda fundamentar su posición, pueda fundamentar su juicio. Eso es importante. Y que esa práctica de discusión se haga bajo un marco moral de discusión, es decir, reglas, ¿no? Reglas. Que se pueden luego, dice George Link, y desarrolla todo un test, ¿no? Ese es su, digamos, su aporte en la cuestión psicométrica. Él dice, podemos medir que una persona realmente pueda tener un nivel de desarrollo moral elevado. ¿Sorprende o no sorprende, no? Como filósofos,
pues decimos, oye, toda esa problematización que hacemos, ¿no? Si alguien es, qué es lo bueno, qué es lo malo, si alguien realmente lo vive o no lo vive, ¿no? La preocupación platónica por el bien, etcétera, ¿se puede medir? ¿No? Entonces, voy ahí, ¿no? El embudo me llevó a encontrar esta investigación y ahora, pues, analizamos esta investigación para volver a la filosofía. Y pues hay interesantes cuestiones que sí que sorprenden porque nos damos cuenta que sí se pueden medir algunos elementos de nuestro desempeño moral, ¿no? Y para ello, pues voy a dejar esa diapositiva, voy a hablar sobre Stephen Toulmin. Entonces yo estaba preocupado y decía, a ver, si es cierto lo que dice Lind, y que el programa de la argumentación y la discusión de los dilemas nos permite tener competencias, capacidades para convivir y que estas pueden ser medibles, entonces empecé un poco a hurgar en el asunto de la argumentación. Y bueno, Stephen Toulmin nos dice en su libro, ¿no? Los usos de la argumentación. En primer lugar, bueno, es un libro con muchas cuestiones epistemológicas, donde él hace una crítica a la lógica formal, pero él sostiene en su propuesta acerca de la argumentación que hay un elemento, ¿no? El elemento de los campos de la argumentación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, a ver, que si nosotros, por ejemplo, queremos hablar de fútbol, tenemos que saber de ese campo, el campo deportivo del fútbol. Que si nosotros queremos hablar de ética, entonces tenemos que conocer el campo de la ética, ¿no? Entonces, y todo eso se va desenvolviendo de una manera más competente y superando lo que dice Lind, lo declarativo, a través de la práctica argumentativa. Entonces, en síntesis, ya para acabar, se ha vencido el tiempo, es la propuesta de este psicólogo y profesor George Lind, que tiene sus raíces en Colbert, pues nos lleva a entender que se pueden generar competencias formales en los individuos que les aseguren su capacidad para convivir en democracia. Que si hay un dilema, conforme ellos se van ejercitando, desarrollan la idea del campo de la argumentación. ¿No? Es en términos simples, ¿no? Pueden hablar de ética, pueden discutir de ética, como dice el mismo Lin en sus términos, sin pelearse, ¿no? Sin discriminarse, sin violentarse, ¿no? Bien, sin embargo, mi análisis, que es la otra parte del embudo, ¿no? El embudo inverso no termina ahí, sino que yo propongo que, perfecto, ¿no? Sin embargo, no contribuye a la convivencia la falta de la presencia de los derechos humanos en la realidad, ¿no? También es importante la dimensión realista de los derechos humanos para la convivencia humana, más allá de ciudadanos preparados en estos aspectos formales, argumentativos. ¿Sí? La dimensión ciudadana de los derechos humanos para la convivencia en tiempo de crisis es obviamente indispensable, pero necesita también de un realismo, ¿no? No el asunto solamente de la formación ciudadana. Una crítica ahí a nuestras instituciones, por ejemplo, que en esta pandemia nos han demostrado que en realidad existen, pero al parecer no tienen en cuenta, pues, que deben existir según los derechos humanos, esto es, brindando un estado de bienestar a todos por igual, por ejemplo, ¿no? O que los políticos en sus discursos deben tener en cuenta que no son ellos, sino que representan instituciones y que por lo tanto deben cuidar ello. Entonces, el asunto del link le estoy en cierta manera criticando, que contribuye, pero la convivencia necesita de una visión realista de los derechos humanos, ¿no? Y si no me equivoco, estoy cumpliendo los 15 minutos exactos, señorita moderadora, ¿o tengo algún tiempo exacto. Más? Sí, exacto. Justo lo ha cumplido. Muchas gracias. Acto seguido se realizará la ronda de preguntas. Por favor, activar el chat para las mismas. Muy bien, mientras se animan a hacer una pregunta al respecto de tan ilustrísima disertación,
favor, adelante. Sí, a ver, para el profesor Valeria, la verdad, algo que me inquieta en toda su exposición, incluso en los diálogos, este, defiende una, defiende a cabalidad la argumentación, ¿no? Como el análisis de cualquier otra cosa, en la educación, en cualquier otro ámbito, pero al mismo tiempo también defiende o asume de que esto tendría que estar orientado a defender los derechos humanos como si fuesen universales. Y yo quería hacer énfasis en la segunda parte, los derechos humanos universales, pero porque esos no son ni humanos ni universales, porque la Unión Soviética ni siquiera los aceptó y China ni siquiera participó de ellos. Uno de los filósofos ex Maritain que tuvo... Disculpe que lo interrumpa. Tal vez pueda formular su pregunta mediante el chat, dado de que no se le entiende muy bien porque el audio está algo distorsionado, por favor. Sí, es Cristian, ¿no? Sí, he conversado varias veces con él. Cristian, yo creo que si colocas lo sustancial en el chat, puedo ya entenderlo. Un poco conozco tu posición, entonces podrías poner lo sustancial en el chat porque hay mucho ruido, ¿no? Ya lo termino, y es que me parece que es incompatible sustentar defender la argumentación y al mismo tiempo los derechos universales, porque la propia argumentación puede destruir, ¿no? Porque uno tiene que preguntarse por los fundamentos de los derechos humanos y estos colapsan, ¿no? Porque ¿quién tiene por libertad, por universal, etcétera? Bien, sí, sí. A ver, sin duda el análisis filosófico, incluso analítico, ¿no? De los grandes conceptos como libertad, como bien citas, Cristian, van a estar sujetos siempre a una continua reflexión, ¿no? No se agotan, son preguntas abiertas, pero eso no nos impide entender que, por ejemplo, en una situación posguerra, era necesario apelar a un concepto, por ejemplo, el concepto de dignidad, ¿no? Y era no solamente necesario ello, sino era crear instituciones que vigilen este concepto, ¿no? Mundialmente, ¿no? Un poco ahí la ensoñación kantiana, ¿no? Y esa situación posguerrera crítica, ¿no? Y era pues necesario apelar incluso a una especie de dignidad en la naturaleza humana, ¿no? Es decir, asumir una posición ahí antropológica incluso respecto de nuestra condición humana. Y es una posición valedera, es una posición importante, más allá de que muchos conceptos, como tú bien citas, como la libertad, tengan que ser revisados, más allá que la misma dignidad tenga que ser repensada continuamente en la filosofía, ¿no? Sabemos que hay actualmente muchos textos al respecto, ¿no? Sobre qué es la dignidad, se sigue pensando, ¿no? Javier Gomás se me ocurre, ¿no? Se me viene a la memoria, ¿no? Entonces, es cierto, pero eso no nos imposibilita asumir una posición, decía, respecto a que estos son importantes, en situaciones de crisis han ayudado, y que desde un punto de vista, ya yendo al otro campo, el campo normativo, pues han ayudado a que el aparato normativo, legal, tenga también una posición, ¿no? Un norte. Más allá, claro, no vamos a entrar en un trasfondo, ya una discusión filosófica, por ejemplo, naturalista y todo ello, no creo. Pero yo considero que sí es importante asumir una posición respecto a estos, es decir, los derechos humanos. Dos, que este concepto de derechos humanos, este concepto de dignidad, esté no solamente contenido en las argumentaciones que podamos hacer respecto a un dilema, una situación moral, sino que incluso, como dice Lin, y eso me parece fenomenal, enmarque la discusión que se hace, ¿no? Y eso es claro que no se tiene completamente presente en todos los ciudadanos, ¿no? Se me ocurre citar hechos, el hecho del presidente llegando a un restaurante arequipeño y que, por ejemplo, más allá de la posición política, se le critique, no se le critique, en cierta manera se le ofenda, diciéndole quítate tu sombrero, ¿no?
Entonces uno escucha ese juicio y Lin diría, oye, ¿por qué dices eso? ¿No? Diría Lin en la práctica educativa. ¿Por qué tú le pides a tal sujeto que se quite el sombrero? Entonces, si es que es un asunto de por qué no eres como yo, estaría violentando justamente un derecho humano, ¿no? El derecho humano a que cada quien tiene una cultura, por ejemplo, ¿no? Entonces, exige Lind que las personas que emitan juicios consideren sus fundamentaciones y dentro de sus fundamentaciones esté la situación de los derechos humanos. Yo creo que eso es saludable. Yo creo que eso es importante y el asunto, repito, que me planteas de que el trabajo analítico que se debe continuar haciendo, pues no nos imposibilita de una defensa de los derechos humanos, ¿no? Sin duda, Marx hace interesantes críticas también a los derechos humanos, como una suerte de que estos van a proveernos un individualismo, pero está bien la posición marxista, es perfecto, pero esto no nos va a imposibilitar, ¿no? No creo que sea incongruente, ¿no? Es la réplica que estoy tratando de sostener, ¿no? Muchas gracias, profesor. Tenemos dos preguntas en el chat. El primero, formulado por Víctor Paucara, nos menciona lo propuesto por George Lind. ¿Se aplicaría a la educación peruana? ¿Por qué? Adelante, doctor. También he hecho una investigación no muy profunda, pero ya hace buen tiempo me importaba mucho lo que es filosofía para niños. Hice el seguimiento de qué tanto esto se hace en Perú. Hay en Lima hubo un interesante inicio a través de la doctora, se me ha ido su nombre, una doctora que trabaja en la Universidad de San Marcos. Incluso se promovieron una suerte de olimpiadas nacionales, es decir, hubo toda una movida, permítame la expresión, originada en Argentina, pero que llegó a Lima y de alguna manera se generó ese trabajo. Pero terminó ahí, acá en Arequipa he encontrado 2 o 3 lugares, un lugar es el colegio acá en Ciudad de Dios, más allá de Cono Norte, ¿no? Si no me equivoco, y ahí también hay un interesante trabajo. No lo he visto en otras instituciones, no he visto un esfuerzo más, pero sí que he visto, ¿no? Y ahí tiene razón Lind, ¿no? Lind dice, él hace este análisis, en diferentes trabajos, en diferentes documentos de las educaciones en diferentes documentos de los modelos educativos de diferentes países, se atesora, ¿no? Por ejemplo, los derechos humanos, se dice que hay que enseñar a convivir, se dice que hay que respetar al otro, pero solamente es un discurso declarativo. No hay formas prácticas de llevarlo a cabo. Entonces, él justamente por eso sistematiza la discusión de dilemas, que otra parte del análisis que estoy haciendo es que tampoco es pues una suerte de novedad, ¿no? Entendemos bien que, por ejemplo, Sócrates, Platón, ¿no? Con todo esto de la dialéctica e incluso, ¿no? La lógica formal que plantea Aristóteles, tenían ese propósito, ¿no? De contribuir al asunto de la dialéctica, ¿no? De la propuesta de ideas, del debate de ideas, para la búsqueda de un concepto supuestamente más confiable, ¿no? Filosóficamente hablando, ¿no? Y esto pues está presente y el aporte del INTE es un poco darle ese dinamismo contemporáneo en el campo de la pedagogía y que luego, eso es interesante, luego cómo se puede psicométricamente ver, ¿no? A mí me asombra en este asunto de tratar de entender cómo aterrizan esas grandes preocupaciones clásicas en asuntos específicos en la psicología, ¿no? Concretos, es lo que a mí me sorprende. Entonces, en síntesis, hay muchos, a Víctor, ¿no? A Víctor hay muchos trabajos a nivel latino, mundial. En Perú, al menos en la región Arequipa y Lima he visto poco, pero a manera de documentos, como bien lo dice Lind,
esto pues se habla, ¿no? Y se dice mucho, pero en la praxis, cómo lo llevas a cabo, nos falta experiencias, muchas experiencias, y considero que la del IN sería interesante introducir más, ¿no? Introducir más en la educación peruana, ¿no? Y por ahí va también mi propósito, ¿no? Un poco indagado y no hay mucho de Jordan, no se sabe. En Chile, Uruguay, sí, Argentina, pero acá no. Entonces por ahí podemos quizás aportar algo, ¿no? Eso podría responderle a Víctor. Muchas gracias, doctor. La última pregunta la dirige Einer Nibardo Horna Rivas. Le dice lo siguiente: felicitaciones por la ponencia, maestro. ¿Se puede, mediante la argumentación que tiene carácter lógico, enseñar ética considerando la elasticidad del acto moral? Adelante, doctor. Gracias, profesor Einer, por su presencia, ¿no? A ver, claro, justamente Toulmin hace una crítica a la lógica matemática, a la lógica analítica, a ese formalismo estricto, ¿no? Que justamente en la primera mitad del siglo XX se enarbolaba, ¿no? Incluso desarrolla, ¿no?, esa corriente analítica. Y Toulmin dice, bueno, no todo encaja en ese formalismo, no todo encaja en ese formalismo. Y ahí justamente él empieza a hablar de la argumentación. Ahora, el campo de la argumentación tiene pues muchas líneas de trabajo, y la que inicia Toulmin es justamente la de hablar de un formalismo, es cierto, pero dentro de la argumentación, ¿no? No ese formalismo propio de la lógica matemática del momento. Y él sostiene que en la argumentación hay elementos que estructuran, ¿no? Él se ve inspirado justamente en cómo en el derecho, pues se hace la argumentación, ¿no? Entonces, de sus análisis de la argumentación en el campo del derecho, pues él empieza a sostener un formalismo, pero en la argumentación que es distinto a ese formalismo, digamos, analítico, tautológico, de la lógica matemática. Y ahí, en los formalismos que él sostiene, pues plantea algo muy interesante, ¿no? Plantea elementos. Y uno de los elementos que para él es indispensable sostener es que en la argumentación hay campos, ¿no? No podemos hablar de una lógica, dice él, o sea, en su crítica, ¿no? Dice, la lógica proposicional pretende una dosis de universalidad, ¿no? En el caso de la argumentación debemos entender que tenemos que hablar de campos, ¿sí? De regiones, podríamos decir, de temáticas, podemos decir, ¿no? Yo agrego ello para un poco entenderlo rápidamente. Y por lo tanto, como decía en mi ejemplo, claro, argumentemos del fútbol, hay el campo, el del deporte, argumentemos en la ingeniería, el ejemplo que pone Toulmin es de los asuntos climatológicos, ¿no? Ese es un ejemplo muy interesante, donde los asuntos deductivos e inductivos necesitan entenderse de una manera distinta, ¿no? Porque, como ustedes bien saben, en el clima no es fácil hacer, por ejemplo, predicciones. Entonces, hay campos. Y ahí es interesante entender que podemos hablar del campo de la ética. Podemos hablar del campo de la ética. Y ahí viene, digamos, el aporte de Toulmin. Y yo estoy sumando lo de Toulmin con lo de Lin, ¿no? Y decir que perfecto. Y una forma interesante de llevar a cabo esa práctica de la argumentación en el campo ético vendría a ser justamente la discusión de dilemas, y también sumándose esta propuesta de Kohlberg, que Lin toma, de conducir al ciudadano a un desarrollo moral elevado, ¿no? Conclusión, sí se podría, estimado profesor Einer, y sí se podría, a pesar de esa elasticidad, entiendo, ¿no? El acto moral, la libertad y todo ello, ¿no? Porque en la argumentación podemos tener asuntos formales también, pero distintos a esos asuntos formales de la lógica matemática.
Muchísimas gracias, doctora. Agradecemos su ilustre y magnífica disertación magistral. A manera de conclusión, brevemente lo invitamos a ofrecernos sus últimas palabras de culminación, por favor, lo más breve posible. Sí, primero agradecer las preguntas, gracias a Cristian, a profesor Einer, a Víctor, que me han permitido, para mí es pues beneficioso comentar lo que estoy estudiando para recibir justamente sus reflexiones, y eso pues me nutre por sobre todo, y espero yo también haber aportado algo a ustedes, ¿no? Muchas gracias. A usted, doctor, muchas gracias. A continuación, la ponente Leonor Dolores Pacheco Rodríguez pasó a su presentación, dado que el tiempo se nos está yendo. Ella es bachiller en filosofía por la Universidad Nacional de San Agustín, licenciada en filosofía, igualmente por la misma universidad, maestra en gestión y administración educativa en la Universidad Nacional de San Agustín, doctora en ciencias de la educación y docente de posgrado en la Universidad Católica de Santa María. Su disertación magistral titula La enseñanza de la filosofía como soporte de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el nivel superior. Adelante, doctora. Muy bien, muchas gracias. Gracias al Congreso por la organización de este tipo de eventos, que de alguna manera pues abren las puertas para que se presenten algunos estudios que se vienen realizando, ¿no? Y bueno, lo que yo voy a presentar hoy con mi ponencia, como ya lo mencionó, la enseñanza de la filosofía como soporte de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el nivel superior, es un estudio acerca de, vamos a decir, primero de una experiencia que tuve por una comisión que me asignaron en un determinado momento en la universidad, al revisar determinadas aulas virtuales y encontrar en estas aulas pues de que la enseñanza que se venía dando en distintos programas académicos se encontraba pues de que estaban en función al memorismo y a repetir lo que habían dicho determinados autores, mas no motivaban pues el aspecto crítico, el análisis en los estudiantes. Entonces, con esa primera experiencia y por otros motivos ya de competencia para la acreditación, pues me vi influenciada a revisar diversas mallas curriculares, pero ya en función a detectar cuál era la función que cumplía la filosofía dentro de las distintas disciplinas o áreas académicas, ¿no? Mi sorpresa fue favorable, ¿no? Voy a decir, sentí mucha alegría, porque al ingresar a diversas universidades de la región sur primero, y luego ya de Lima mismo, me di con la sorpresa que en mallas tanto del área de sociales como de biomédicas e ingenierías, pues sea la carrera que sea, se encontraban disciplinas como filosofía, filosofía lógica, epistemología, nociología, ontología. Entonces ya era pues muy motivador, ¿no? El hecho de saber de que la filosofía estaba siendo tomada pues como una asignatura muy importante para la formación profesional y académica de los futuros profesionales. Estoy hablando en todas las áreas, ¿eh? De ingeniería, pues tomamos al azar, por ejemplo, ingeniería civil, tomamos una escuela de arquitectura, tomamos ingeniería de sistemas, tomamos ingeniería pesquera, y se encontraban cursos de filosofía, ¿no? Algunas ramas de la filosofía. En biomédicas, medicina, enfermería, de la misma manera. Cuando íbamos a sociales, igual, ¿no? Entonces, eso ya fue muy gratificante. Luego quisimos ir un poquito más allá, y bueno, ya primero estábamos yendo pues de lo particular a lo general. Cuando hemos revisado ya de manera institucional
ya por universidades, ¿no? La visión, misión de las diferentes instituciones y bueno, ¿qué proponen pues estas casas de estudio? ¿Cuál es su compromiso con la ciudadanía? Nos dimos también con la sorpresa pues de que, por no decir todas, porque solo una encontré que no tomaba el carácter humanístico, no tomaba el carácter ético, sino que solamente se iba por el plano tecnológico y científico. Pero después, podría decir que un 99% de lo estudiado, dentro de su visión, dentro de sus objetivos educativos, ¿no? Se encontraba pues de que sí se tomaban en cuenta la parte humanística, para empezar, y se tomaba en cuenta la parte ética, axiológica, y que esto pues de alguna manera era muy motivador, ¿no? Sobre todo para el campo de la filosofía, porque eso qué implicaba o qué implica, si lo vemos de manera profunda, ¿no? De que con estos nuevos sistemas de acreditación, ¿no? Y si estas universidades quieren brindar educación de calidad, entonces van a requerir especialistas en dichas asignaturas y estos especialistas pues al final tendrían que estar preparados o tener las capacidades necesarias como para desenvolverse en estos medios de ambientes académicos pues profesionales. Ahora, también es gratificante, por otro lado, el hecho de saber, pues, de que a veces cuando se habla de la enseñanza de la filosofía y se piensa, ¿no? De manera utópica que enseñar filosofía debe regresar al nivel inicial, al nivel secundario, y uno se pone a pensar, pero nosotros como filósofos o los licenciados en filosofía o los egresados en filosofía no estamos preparados pues para enseñar en ese campo. Y los docentes no están preparados para enseñar filosofía tampoco, ¿no? A sus estudiantes, porque lo único que harían en este caso sería repetir lo que dijeron los filósofos en un determinado momento, pero más allá no los invitarían a los estudiantes a la reflexión. Entonces, ¿dónde sí podemos aprovechar este recurso? Bien, motivando a nuestros estudiantes con este pensamiento crítico de análisis y reflexión y que argumenten, ¿no? Y que analicen esas bases conceptuales que nos pueden presentar determinados autores y que al final nos pueden ayudar a mejorar como personas, como ciudadanos, etcétera, es en la universidad. Porque en la universidad también estamos formando, y no solamente formamos profesionales, formamos personas y fundamentalmente formamos pues ciudadanos, ¿no? Y la formación debe ser integral. Entonces, si hablamos de toda esta revisión, de todos estos principios que hemos mencionado, entonces nosotros podemos pues sentir, ¿no? Los filósofos, estoy hablando ya de mi comunidad, ¿no? Filosófica, podríamos sentir pues mucho agrado y satisfacción por saber de que la filosofía está siendo considerada, ¿no? En los planes actuales, en las mallas curriculares actuales, y que el papel que ahora debemos de cumplir como docentes, pues es un papel con mayor compromiso, es un papel donde se debe tomar en cuenta la formación del futuro ciudadano y que esta formación debe estar en función a esa reflexión crítica, ¿no? Debe ser un ciudadano reflexivo, debe ser un ciudadano colaborativo, un ciudadano empático, un ciudadano tolerante, asumiendo el reto y el gran desafío, pues, que la educación de hoy tiene también que asumir, ¿no? También para esto tomé en cuenta pues la base de Marta Nussbaum, por ejemplo, cuando habla sobre la idea de educación como libertad, ¿no? Porque en su modelo de educación cívica, por ejemplo, Marta habla de 3 habilidades básicas que se deben adquirir a través de la educación. Por un lado, nos menciona lo que es el pensamiento crítico,
que es decir, la capacidad del pensamiento crítico, o sea, para examinarse uno mismo y examinar a las propias tradiciones. El hecho de tener, por ejemplo, la idea de lo que es la ciudadanía global, ser conscientes de que no estamos solos en este mundo, sino que vivimos con otros, somos seres sociales por naturaleza, ¿no? Entonces no nos vemos solamente como individuos, sino nos vemos en una comunidad, ¿no? En una comunidad mundial, por ejemplo. Y la otra parte muy importante es lo que tiene que ver con la comprensión creativa, ¿no? Para considerar cómo podría verse desde el punto de vista, ¿no? La persona, si se pondría en la situación de otras personas. Esto es, ¿qué pasa si nos ponemos en el zapato de las otras personas? ¿Nos gustaría? ¿No? Entonces, todo eso tiene que ver con filosofía y el estudio, pues, que estoy realizando se da en consideración a esos análisis críticos, a lo que es la enseñanza de la filosofía, ¿no? Y cómo esta enseñanza de la filosofía debe tomar mucha fuerza en cada uno de esos programas profesionales, en cada una de las áreas, sea sociales, biomédicas, ingeniería, etcétera, y cómo debe de tomar pues fuerza con el análisis, repito, la crítica y la revisión conceptual, ¿no? Entonces, aquí las universidades deben empezar pues a tomar conciencia desde sus propios fines, ¿no? Sus propios propósitos y su propia misión. Ahora las universidades, por ejemplo, tendrían que plantearse preguntas como ¿qué involucra la educación? ¿Qué es exactamente enseñar? ¿Qué significado tiene el término de libertad dentro del ámbito académico universitario, ¿no? Entonces, creo que si la universidad se realiza ese tipo de preguntas, entonces se va a ejercitar realmente dentro de las diferentes profesiones la capacidad crítica y reflexiva a los problemas planteados en cualquier área o disciplina del conocimiento. Y entonces así se estaría ejercitando la parte reflexiva, argumentativa y crítica de los estudiantes. ¿Mediante qué? Mediante el uso de la razón. Y no nos estaríamos quedando solamente en el memorismo, en la mera lectura, en repetir lo que dijeron anteriormente otros filósofos, otros pensadores, sino que de repente empezaríamos pues a plantear nuestras propias posturas, nuestros propios pensamientos. ¿Qué es la virtud del ser humano, no? Reconocer, cuestionar, verificar, debatir, resumir, ¿no? Todo lo que podríamos realizar en cuanto a enseñanza, aprendizaje, se tendría que tomar en cuenta. Si doctora, disculpe, hemos llegado al límite de tiempo, disculpe que le interrumpa su interesante ponencia, realmente me gustaría seguir escuchándola, sin embargo estamos cortos de tiempo. Bueno, acto seguido se realizará la ronda de preguntas. Por favor, los invitamos a escribir sus preguntas en el chat. César Alberto Quispe Pari la felicita, dice muy buena ponencia actual. Esperamos las preguntas de los presentes, por favor. Bien, mientras se animan, solamente un comentario, doctora. Realmente considero de que la enseñanza de la filosofía, bueno, muy distinto tal vez a su pensamiento de que debería de darse en la etapa ya en algo superior, considero de que debería de darse desde nuestros inicios, pero de alguna manera
un poco no exhaustiva como se hace realmente, sino precisamente como usted muy bien lo ha mencionado citando a Newsone, capacitando esa forma reflexiva y crítica que se debería de tener desde nuestros inicios, desde nuestra niñez, porque sí, nos han acostumbrado realmente a repetir, a recopilar datos y simplemente plasmarnos, encasillarnos en ellos. Sin embargo, no nos han enseñado, nunca nos enseñan, creo que los profesores no lo hacen, de que tengamos esa capacidad reflexiva, crítica sobre ciertos temas. Entonces, yo creo que esa capacidad se podría estar cultivando desde una etapa inicial. Eh, ¿qué, ¿Qué Sí, comentario podría darme? tienes razón. Yo no he dicho que no se deba dar desde inicial, primaria, se debería dar, pero los diseños, los diseños no están preparados, no consideran la asignatura de filosofía, y dos, si se diera, si se aplicara, ¿quién va a enseñar? El filósofo no está preparado pedagógicamente, ¿no? Perdón, el docente no está preparado en filosofía para enseñarle al alumno pues de primaria o de secundaria lo que es realmente la filosofía. Y repito, si vamos a enseñar solamente con que repita lo que dijo Platón, Aristóteles, Sócrates, no estamos enseñando filosofía. Eso no es enseñar filosofía. Entonces, se deberían dar los lineamientos especiales, se tendría que modificar desde la ley educativa, ¿no? Los diseños básicos curriculares y tendrían que darnos de repente las posibilidades a nosotros en la especialidad de filosofía para que podamos llegar a esas instancias inicial, primaria y enseñar de la manera correcta, como se debería de enseñar realmente la filosofía, ¿no? Que sería interesante. Bueno, personalmente yo estoy creando un proyectito, espero que para el próximo año ya se salga, para llegar con esto de proyección social, con filosofía para niños. Entonces, utilizando estos medios virtuales que hemos aprendido a manejarlos bien, entonces invitar a ciertas instituciones educativas y desde pequeñitos enseñarles a pensar, a ser críticos, a que sean analíticos y que aprendan a decir no, que no sean solamente borreguitos y que a todo digan sí, sí, sí y amén, que aprendan a expresar sus ideas. Exacto, realmente apoyo la iniciativa que usted tiene, doctora. Me gustaría que apoyarla en lo que se pueda. Realmente felicitaciones. Igual, el profesor Einer Nibardo nos menciona felicitaciones, doctora Leonor, si pudiera ampliar su propuesta en vista que tuvo poco tiempo de exposición respecto a su propuesta. Si puede ampliarla, dice. Acerca de la ponencia, si puedo expresar un poquito más ideas, más argumentación. En realidad es lo único que ha puesto. Gracias, doctor Einer. Usted sabe cuando conversamos, sobre su exposición. Por favor, de manera breve, ya estamos con el tiempo, por favor. Muchas gracias. Bueno, solamente tendría que aumentar que la reflexión y la autorreflexión son el ejercicio propio de la filosofía, por lo que esta debe ayudar al pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. Enseñar filosofía es educar en el respeto a los derechos y libertades fundamentales. Es asumir el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. Es aplicar en el alumno la responsabilidad individual en mérito al esfuerzo personal, no a que todo lo recibe gratis, ¿no? En la medida que se esfuerce, pues recibe su bonificación, su premio. No por condicionamiento, u obtención o por conveniencia personal. Entonces, a veces, cuando decimos la verdad, no les gusta a muchas personas, porque quieren que se diga, pues, lo que ellos quieren escuchar. Y eso no es filosofía. Y en un filósofo todavía no se puede dar eso, ¿no? Bueno, eso más tendría que aumentar. Exacto, muchas gracias, doctora. Realmente muy interesante. Agradecemos su ilustre y magnífica disertación magistral. Y bueno, a manera de conclusión, me parece que ya dio sus últimas palabras. Muchísimas gracias realmente por
por tan ilustre sesión que nos ha dado ahora. A continuación, muchas gracias. A continuación, el doctor Vladimir Junior Sosa Sánchez nos va a exponer la disertación magistral, el legado pedagógico de Augusto Salazar Bondy. De manera previa lo presento. Es licenciado en Educación, con mención en Filosofía, Ciencias Sociales y Religión por la Universidad Ricardo Palma y tesista de la Maestría en Filosofía, con mención en Historia de la Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro del Grupo de Investigación Filosofía y Liberación de la Universidad Mayor de San Marcos y de la Filosofía en la Red de México. Perdón, ¿se me puede oír? Se me fue el audio. Doctor, ¿me escucha? Sí. Adelante, doctor. Disculpe, pensé que se me había ido el audio. Muy bien, muchísimas gracias. En principio, agradecer nuevamente y suscribir lo que ya anteriormente los colegas han estado mencionando respecto al agradecimiento al Congreso, a los organizadores también, por esta magnífica continua iniciativa respecto, en este caso, de la virtualidad. Bueno, en ese sentido yo voy a hablar acerca del legado pedagógico de Augusto Salazar Bondy, este filósofo peruano, también pedagogo, la cual nos va a dar ciertas luces respecto a la educación y casualmente complementando lo que ya anteriormente han estado mencionando los colegas, ¿no? Y particularmente voy a partir específicamente de las propuestas pedagógicas que tuvo en el año de 1970 sobre la reforma educativa de la educación peruana, que si bien es cierto se cimentó sobre el informe general, y este informe pues dio a entender ciertos elementos como el analfabetismo, se dio a conocer también esta desatención que había de los grupos marginados, de los niños de las periferias, la ausencia de un sistema adecuado de formación humana con relación a los estudiantes, esta desconexión con la realidad y que de pronto también ha trascendido hasta nuestros días, esta desconexión de educar al estudiante, pero sin el estudiante muchas veces. Es algo que también Paulo Freire, educador brasileño, va a denunciar en muchos de sus textos. La falta de sentido peruanista, también del sentido de ser peruano. ¿Qué tan peruanos nos podemos sentir nosotros en nuestra tierra? Por otro lado, el intelectualismo, el memorismo, el academicismo también, y es una de las cosas que a lo largo de esta propuesta voy a devenir en un tema relacionado a la educación filosófica aquí en el Perú, y particularmente muy fuera del ámbito académico, sino devolverle el origen a la filosofía que tuvo de sus inicios. Por otro lado, dentro de este informe se va a esta rigidez, se denuncia este burocratismo, y que claro, ha llegado hasta nuestros días evidentemente dentro del Ministerio de Educación, que muchas veces las personas que se encuentran trabajando en ellas pues son personas de escritorio, pero no son personas de campo muchas veces, ¿no? Llamados también especialistas. Y la distorsión administrativa y financiera, que claro, tras los escándalos que han habido últimamente, y que no es solamente de nuestros tiempos, sino también ya de los años 60 y los años 70, y inclusive más adelante y más atrás. Por otro lado, es preciso, dentro de estas propuestas que señala Augusto Salazar Bondy, a través de esta comisión de reforma y que luego en el año 72 se va a materializar a través de la Ley General de Educación. Una de las cosas, uno de los planteamientos, así a manera de resumen, dado por el tiempo, porque hay mucho que decir sobre Salazar, pero es tampoco el tiempo para poder decirlo, es la libertad de la educación. Es una de las cosas que va a plantear, la libertad de educar con libertad, ¿no? Para la libertad, en la libertad. Y es algo que va a ser transversal con Paulo Freire, también, Iván Illich, a través de la educación desescolarizada. La gratuidad de la enseñanza de la educación básica. Sabemos que nosotros ahora, desde los últimos decenios, vivimos una constante mercantilización educativa, donde se pone precio particularmente, o se traduce la calidad educativa únicamente bajo el precio.
señalando de que a colegio más caro, mejor calidad educativa. Cuando vemos que en muchos otros países, no solamente de la región, sino también de Europa, vemos de que la calidad educativa está señalada particularmente por la educación del Estado. O sea, el Estado es el que lidera la calidad educativa. Lo que implica es que nuestras autoridades educativas pues se han dormido 200 años y venimos todavía adormecidos en ese aspecto. La formación humana, científica, artista, psicomotriz, física, que es muy importante y ahora en plena pandemia lo vemos muy latente, porque muchos de nuestros niños que han dejado de lado la educación presencial, pues sabemos que lo que no se usa muchas veces se atrofia, ¿no? Entonces los niños, al no usar físicamente los espacios de recreación, como es el colegio y todo lo demás, pues vemos de que de pronto vamos a tener una reenseñanza nuevamente en esos aspectos artísticos como la danza, el baile, ¿no? La psicomotricidad, que aparentemente son muy básicos, pero que ayudan muchísimo, como es el acto de escribir, ¿no? El acto de caminar, de la postura, el sentarse, etcétera. Y la formación humana, que es muy importante y que no podemos dejar de lado esta formación humana científica y apuntar hacia ella. También se va a señalar los 3 niveles educativos que hasta ahora, bueno, en parte existen, como la educación inicial, la educación básica. Hasta un momento determinado de nuestra educación básica regular, existía también la educación básica laboral, ¿no? Aquello que llamaban la formación técnica, ¿no? Y también la formación superior, regular, no regular, a través de institutos, etcétera, ¿no? CEOs. La formación del maestro, que es muy importante. No dejar de lado también la formación del maestro, y esta es una grave preocupación, porque muchas veces los maestros terminando la carrera únicamente tienen la posibilidad de enseñar nada más, pero no de capacitarse constantemente. Y allí la principal preocupación que debe tener el Estado por capacitar a los maestros, ¿no? De manera que los maestros no solamente tengan que enseñar, sino que no se les llene de papeles, no tanta burocracia, porque al final sabemos muy bien que en el Callao Ladreg, las UGELes, el ministerio, no lo van a leer. Entonces, ¿para qué llenar más y más papeles a los profesores cuando lo importante es la práctica educativa? Lo que también va a señalar tanto Paulo Freire como Augusto Salazar Bondy acerca de la importancia de la praxis educativa. Y finalmente, en este aspecto, el rol protagónico de la mujer dentro de la sociedad, la incorporación dentro de la educación. Y claro, en una visión machista, evidentemente, y en los años 60 anteriores, y si bien es cierto, posteriores, no se le daba muchísima importancia al rol de la mujer, al rol de la paridad dentro de los aspectos políticos, educativos, sociales, económicos. Pero ya Salazar Bondy va a señalar que el rol de la mujer es un rol equilibrante dentro de la sociedad. No podemos estar a espaldas del desarrollo propiamente de la mujer en el ámbito educativo, porque sabemos de que muchas mujeres no solamente han sido humanistas, sino también científicas a lo largo de toda la historia. Por lo tanto, tienen muchísimo que decir en ese aspecto. Por otro lado, dentro de este aspecto está la educación del hombre nuevo, que se va a plantear casualmente en un libro de Salazar Bondy, acerca de esta educación suscitadora, que también se va a ver dentro de la didáctica de la filosofía del mismo autor. Pero una educación suscitadora que permita la liberación de la persona. No una liberación de la opresión, quizás como lo hablaba Fanon en su momento, sino ahora de una opresión ya más tecnológica, porque sabemos que las brechas tecnológicas traídas acá al siglo XXI, pues han separado al hombre y a las personas y nos han desnudado a nivel educativo. Nos hemos desnudado de manera que nos hemos dado cuenta de que no estábamos preparados para una educación tecnológica. La pregunta es, ¿estaremos preparados para una educación híbrida en el año 2022 con la semipresencialidad? ¿Nuestros colegios estarán preparados para poder recibir a los estudiantes y darles de esta calidad educativa que de pronto muchas veces se habla desde el Ministerio de Educación? ¿Estarán los profesores preparados también para esta educación híbrida? ¿Dónde están las capacitaciones y esta reeducación también de nuestros maestros? Porque sabemos que de pronto maestros que no o que superan poco más de los 30 años, de pronto están un poco más involucrados del ámbito tecnológico.
pero tenemos maestros de 40, 50, 60 años que tienen que estar en una constante reeducación, que también por allí va acerca de la preocupación por la formación del maestro, que ya Salazar también lo planteaba. Esta educación socializadora que es muy importante porque va a permitir que nosotros las personas aprendamos a dialogar, aprendamos a socializar con nuestros pares, y los niños, los jóvenes, también es importante que aprendan a socializar. Nosotros como personas, como seres humanos, como seres humanos, estamos hechos para la socialización, no para la individualización. Estamos hechos para vivir en sociedad. Entonces, lo que hace la pandemia de alguna manera es golpear este aspecto socializador, y que de pronto también tenemos que trabajar en las escuelas. Y no solamente en las escuelas, sino también a nivel superior. La creatividad, que es muy importante no dejarle de lado la creatividad, porque la creatividad va a permitir que a través del asombro permitamos que los estudiantes de alguna manera pues, puedan desarrollar este aspecto que es fundamental para su educación. Ahora, la educación no puede estar bajo una imposición ideológica propia, ni tampoco ajena. Los profesores no pueden imponer ideológicamente. Es una de las cosas que también Salazar va a señalar, que hay que educar la autonomía de los estudiantes. Hay que educar, hay que enseñarles a pensar a ellos. Hay que redescubrir el asombro para pasar a una educación filosófica, redescubrir. Los niños de temprana edad, ellos desarrollan esa propia capacidad del asombro. El problema es que la educación actual mata el asombro de los niños, los calla, los vuelve más sumisos, de manera que toda intervención siempre, muchas veces es callada, es sometida. Entonces, para poder educar al hombre nuevo, cabe la posibilidad, y poder llegar también a la educación filosófica, cabe esta posibilidad de que podamos constantemente redescubrir el asombro inicial de los niños y podamos ir trabajándola a lo largo de toda la primaria y la secundaria, porque de pronto tenemos alumnos en la secundaria que se quedan mudos, claro, porque a lo largo de su vida cotidiana y también escolar, muchas veces sus propias opiniones no son tomadas en cuenta. Ahora bien, repensando y formando esta pedagogía de Salazar Bondy desde los años 70 y antes de su muerte en el año 74 y posterior a ella, es importante replantearnos y un poco mirar hacia esos aspectos pedagógicos que tenía Salazar Bondy en los años 60 y 70, ¿no? Y ya en el siglo XXI es importante replantearnos acerca de una revolución educativa peruana, una nueva revolución educativa, pero en el siglo XXI y pensando en el siglo XXI. No pretendiendo educar a estudiantes del siglo XXI con métodos del siglo XIX, sino con el siglo XXI, de manera que podemos incorporar una de las propuestas de la educación filosófica, la educación secundaria. No tanto propiamente hacer historia de la filosofía, como ya lo mencionaba la colega anterior, sino hacer educación filosófica con los menores. ¿Dónde podemos encontrar? Claro, es evidente que esto es un reto. Es un reto para muchas personas que han llevado filosofía y que de pronto el nivel académico es sumamente alto. Pero también es importante que se incorpore poco a poco, de manera no abrupta, sino de manera paulatina, de manera muy gradual, la competencia filosófica dentro del área de esta educación filosófica. Que se pueda enseñar ética, formación del pensamiento crítico, para evitar de alguna manera, quizás no de manera absoluta, pero de alguna manera que los estudiantes puedan tener y formarse en relación al conocimiento de su propia realidad nacional, formándose a través de elementos cotidianos, de pensar la cotidianeidad, de pensar la muerte, pensar la desesperación en la época de la pandemia, pensar qué es la pandemia, qué dice la filosofía con relación a la muerte, qué dice la filosofía con relación a la vida, a la esperanza. Por eso es que Salazar decía, no se enseña filosofía sino a filosofar. Esta es una concepción que ya lo tenía él y que de alguna manera nos va a permitir que la filosofía debe volver a los orígenes cotidianos. Los primeros filósofos, Sócrates, filosofaba sobre la cotidianeidad,
¿no? O sea, no se iba a la universidad Sócrates, sino que filosofaba en la calle, en la plaza, con quien se encontraba, con el zapatero, con el que impartía justicia, o sea, filosofaba con todos. Pienso que la filosofía debe volver a estos orígenes propios, ¿no? Y no censurar a los estudiantes ni tampoco someterlos a ideologías personales del docente. Por eso que decía que esto es un gran reto para el docente de filosofía, porque tendrá que dejar sus ideologías propias a un lado, porque dicho sea de paso, o sea, hay un temor latente. Escuchaba el día de ayer una ponencia, ¿no? Una mesa temática, ¿no? O sea, hay un temor latente dentro de nuestro país que hoy vuelve a la filosofía aquí en el Perú, cuando ya en otros países de Latinoamérica han superado este miedo a la incorporación o reincorporación de la filosofía en la educación básica. Ahora, por eso que la educación también debe ser, esta educación filosófica debe ser vivencial, no debe ser una educación pues de hacer historia nada más, cuándo murió, cuándo nació Platón, qué dijo nada más, y con ello nos quedamos, sino que por el contrario debe ser más vivencial, de manera que el estudiante pueda pensar también su realidad, pueda sacar sus propias conclusiones, pueda pensar sobre el pensar. Por eso es que en el siglo XXI, en nuestro siglo ya, con nuestros nuevos escenarios distintos, quizás a la de los años 60 y 70, pero que arrastran los mismos problemas. Todavía tenemos los mismos problemas todavía que, como la burocracia, la corrupción y todo lo demás. Por eso es importante una educación filosófica, que nos ayude a pensar estos aspectos y dar posibles soluciones viables de manera que podamos revolucionar desde el colegio. Mucho poco quizás se puede hacer desde el Ministerio de Educación, porque si tenemos autoridades letargadas, entonces al poder no le gusta que la gente, que las personas piensen, que los estudiantes piensen, porque el pensar involucra un peligro. Por eso que es importante repensar las nuevas formas de educar sin dejar de lado esta actividad del pensamiento crítico. Y es importante redescubrir esta importancia. ¿Por qué? Porque nos va a permitir redescubrir una educación problematizadora, creativa, reflexiva, en torno a las nuevas tecnologías, ahora, como ahora lo estamos viviendo, de manera que podamos pensar juntos con los que están en Uruguay, en Argentina. Ya Pablo Romero García, por ejemplo, filósofo uruguayo, señalaba acerca de la importancia del nuevo ágora virtual, por ejemplo, para poder discutir y pensar juntos una nueva filosofía latinoamericana. Por eso que la educación actual debe tener énfasis particular en la libertad. O sea, hacer y generar libertad en las personas. No someterlas, ni siquiera tampoco a través de la tecnología, sino ayudar a que las personas sean autónomas, los jóvenes sean autónomos, los niños aprendan a tener autonomía. Ahora bien, por otro lado, hay tres aspectos fundamentales a trabajar aquí. Es el asombro, la creatividad y el pensamiento crítico. O sea, asombrarse para poder ser creativos, y de esa creatividad podamos generar pensamiento crítico, tal como lo señala también José Carlos Ruiz, filósofo español, en El arte de pensar, por ejemplo. Hay un programa muy interesante ya, ¿no?, que está desarrollando desde la filosofía contemporánea. Problematizar respetando las opiniones. Es importante el respeto de las opiniones de las demás personas, para que de esta manera también podamos construir nuevos ciudadanos, y ciudadanos respetuosos también de las libertades individuales de las otras personas. Y finalmente, en estas conclusiones preliminares señalo que es preciso que la educación debe formar al hombre nuevo, pero de forma integral, no basado en intereses personales o particulares de alguna institución, ni tampoco de una corporación educativa o de pseudos educadores, sino que por el contrario, educarlos bajo un planteamiento crítico. Por eso que también es importante repensar la formación humana, cómo estamos formando humanamente a nuestros estudiantes, ¿no?, en un mundo tecnológico. Ahora, en que la persona tenga que redimensionar esta capacidad de pensamiento crítico, porque no es lo mismo el desarrollo de pensamiento crítico en la presencialidad que en la virtualidad. Hay que buscar las nuevas formas a través de la tecnología, para que de esta manera podamos redescubrir esta nueva forma de educar a los estudiantes. La educación debe ser un instrumento de liberación, ¿no?, no de opresión actual, ¿no? Ahora, la educación filosófica ya para concluir, es imprescindible que sea incorporada dentro de la educación básica regular. Es importante finalmente señalar de que los estudiantes
hay que educar a los estudiantes en la tecnología, pero también, asimismo, rescatándolos de la tecnología. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Disculpe, ¿se me escucha? Creo que tengo problemas con... Sí, se escucha. Genial, genial, muchas gracias. Muy bien. Acto seguido se realizará la ronda de preguntas. Por favor, se les invita a formular sus preguntas en la cajilla del chat. A ver, los estoy leyendo. Bueno, mientras se animan, una reflexión mía es ¿qué tipo de programa o deberían de tener una especie de programa especial los docentes para que puedan ser cualificados y puedan enseñar de una manera eficaz a menores que recién están iniciando en sus primeros pasos, en sus primeras etapas de vida y puedan de alguna manera cultivar ese pensamiento filosófico, crítico y reflexivo? Pienso que la educación, en este caso filosófica, dado la cualidad de nuestro país, debería empezar primero por la educación secundaria, ¿no? E ir bajando paulatinamente hasta la educación primaria. Y claro, no tanto un contenido programático, sino utilizando los medios reales de la realidad de la cotidianidad de cada lugar, porque todos los lugares no son los mismos ni tienen tampoco los mismos problemas. Entonces, creo yo de que en ese caso, un currículo flexible tendría que ser para que de esta manera pueda ser incorporado. Ahora, quizás plantear a través de un sistema programático sería ya eso encasillar casualmente y qué es lo que no se desea, ¿no? Encasillar a la filosofía, porque la filosofía permite de alguna manera el pensamiento un poco más autónomo, un poco más libre sobre todo. Sucedió algo en mi localidad y yo trato justo y pienso esos aspectos que han sucedido en mi localidad porque hubo un paro de carreteras, etcétera. Entonces, pienso las soluciones, o sea, voy generando en los estudiantes estos aspectos, ¿no? Y claro, y luego eso va a ir bajando, ¿no? Es importante que vaya bajando hasta la educación primaria. Quizás ya en la educación primaria ya es mucho más básico estos aspectos, ¿no? Y son muy importantes, por ejemplo, los textos de Matthew Lipman, ¿no? Que tratan acerca de textos cortos, ¿no? Sobre filosofía para niños, ¿no? Y que es lo que se desarrolló en los Estados Unidos. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta formulada por Rolando Requís. Nos menciona, se dio la segunda... Disculpe. Se dio la segunda reforma agraria, ahora se tiene que dar la segunda reforma educativa. Con esta premisa, ¿usted está de acuerdo? Particularmente de una reforma educativa, efectivamente que sí, ¿no? O sea, es importante, pero hay que convocar a todos los actores sociales, ¿no? Educativos, pero que sean maestros de campo, no maestros de escritorio, sino maestros de campo. Maestros de escritorio, quizás los especialistas que no pisan un aula, ¿no? O sea, por eso es que es importante que un ministro de educación, un especialista, debe también ser maestro en el campo mismo, para que conozca la realidad y no se cometan los atropellos que de pronto se han estado cometiendo en los últimos decenios. Pero que se convoque a todas las personas que corresponden a la educación propiamente y sobre todo para poder formular una nueva reforma educativa peruana, ¿no? Que pueda responder a los nuevos tiempos, ¿no? Sobre todo mirando y aprendiendo del pasado para poder proyectarnos hacia el futuro, porque no nos podemos quedar entrampados únicamente en el pasado, sino que tenemos que mirar a las nuevas formas de educación en el Perú, una educación ya más tecnológica, más libre en este caso, ¿no? Ahora, una educación filosófica se debe plantear desde un aspecto no tanto en un salón de clase, sino fuera de ella misma, porque es allí donde nació la filosofía. La filosofía nace fuera del aula propiamente. Fue, o sea, como los peripatéticos, caminando, dialogando.
se debe plantear una nueva reforma educativa y pienso de que debería volver muchas de las actividades propiamente como también la psicología en la educación secundaria, que tanta falta hace, sobre todo en estos tiempos donde muchos de nuestros niños sufren, y jóvenes también sufren de esta tristeza también frente a la pandemia porque están encerrados en casa, no pueden salir, o ha habido alguna muerte en casa, y entonces están cargados, ¿no? Y necesitan de alguna manera también ser escuchados, ¿no? No solamente por los tutores, sino también por personas que han desarrollado esta capacidad de la psicología. Y por otro lado, la filosofía, que permitirá un poco la reapertura del pensamiento, ¿no? Y también de la creatividad a través de diversos elementos. Muchas gracias, doctor. Agradecemos su ilustre y magnífica disertación magistral. Ah, perdón, tenemos una pregunta más. A ver, disculpe. A ver. Uy, es un texto un poquito largo. A ver, dice, está formulado por Carlos Lecaros. Hay aspectos en lo esencial de la educación que no tiene que ver si lo dijo ASB en los 60 o 70. Me refiero a que lo que es permanente porque conserva vigencia. Al respecto señala la educación no puede ser neutral. Salazar Bondi es una cita. Todo intento de definir la conducta educativa neutralmente, sin recurrir al valor, la despoja de su significación humana. Otra cosa es el método que sí presenta variantes. Me parece que es una reflexión, doctor. ¿Desea emitir algún comentario al respecto? Sí, así es, efectivamente. O sea, hay un libro acerca del valor en Salazar Bondi, ¿no? Que trata acerca de eso, acerca del tipo y las manifestaciones de las conductas. Y claro, efectivamente, ¿no? Hay que pensar, ¿no? O sea, en base a lo que ya dijo, ¿no? Salazar Bondi, en base a lo que manifestó y este legado también que él ha dejado y que se tiene que reincorporar nuevamente, que es importante reincorporar y repensar, ¿no? En base a estas afirmaciones que él había manifestado y las propuestas que él tenía, justo en la didáctica de la filosofía, en torno a la educación sobre la formación humana y la formación de la educación filosófica en la educación secundaria, ¿no? Ir trascendiendo sobre todo a nuestros días, traerlo al siglo XXI y repensarlo desde allí, ya desde el siglo XXI a un nuevo Salazar que permita responder a ciertas actividades propiamente, como por ejemplo la teoría del valor, ¿no? Acerca de las conductas de los estudiantes, cómo se maneja esto. A través, por ejemplo, también de esta educación que es importante que sea para la liberación, ¿no? Para la libertad, ¿no? Una educación para la libertad en la que el individuo, el estudiante, pueda aprender también a pensar por sí mismo, que no se convierta únicamente en un repetidor de ideas, ¿no? Una última pregunta, la formula Rolando Requís. ¿Por qué el Estado quitó la filosofía de la educación pública? En sí, lo quitó por el miedo que se tenía respecto al terrorismo. Sabemos de que la filosofía estuvo vigente hasta finales del año 2000, justo en la época en que cayó Fujimori. Yo llevé filosofía, por ejemplo, en el colegio, todavía. Pero claro, se hacía historia de la filosofía. Entonces, fue quitándose poco a poco, ¿no? Por este miedo a que el terrorismo vuelva a replantearse en el Perú, ¿no? Primero se fusionó con el área ¿no? de persona y familia, relaciones humanas, aparentemente se la hizo transversal, ¿no? Que aparece y no aparece, luego ahora dentro del área de desarrollo personal, ciudadana y cívica, y al final terminó desapareciendo, ¿no? Claro, fue quitada por el miedo a que el terrorismo, porque supone una problematización, supone una revolución, ¿no? Pensar es peligroso, como decía hace un momento, pero pienso de que es importante de que nos quitemos el velo del miedo, ¿no? O sea, sabemos que este líder terrorista que ya falleció, o sea,
era profesor de filosofía, y eso supuso muchísimos miedos en el Perú, y es latente y es evidente. Pero claro, y es importante que ya nos quitemos los miedos y volvamos nuevamente a esta educación filosófica, porque es importante enseñarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes a pensar, ¿no? Y que ellos aprendan, porque son el futuro de nuestro país. Pongámonos a pensar qué futuro estamos pensando para nuestro país desde el Bicentenario, de esta cara del Bicentenario, con cara a los otros 100 años que vamos a tener, ¿no? Entonces, es importante, por eso no solamente la educación secundaria, sino ir bajando, llegando luego hasta la educación primaria. Que tengamos profesores comprometidos, y como decía hace un momento, es un reto, sí, es un reto por todos los temores que se tienen, ¿no? ¿Quién lo va a enseñar? ¿Cómo se va a enseñar? ¿Cuál va a ser el contenido programático que se va a enseñar? Existen un montón, una multiplicidad de miedos, pero es importante que se junten todos los actores y pensemos juntos, no de manera muy separada, sino pensemos juntos todas las articulaciones que se puedan dar y todas las posibilidades e imposibilidades que se puedan generar en el espacio. Muchas gracias, doctor. Carlos Lecaros expresa su felicitación a usted. Comenta que hay que hacer vigente a Augusto Salazar Bondy para superar nuestra cultura y sociedad defectiva e inauténtica. Es un compromiso de filósofos peruanos. Poma Ruiz realiza la siguiente interrogante. ¿Se podría enseñar filosofía a chicos de educación inicial y primaria con una pedagogía intercultural y de la liberación, o solo hay que repetir y repetir siendo sucursaleros de Occidente? Hace un momento lo había mencionado. Es importante que no hagamos de los estudiantes unos repetidores de ideas, porque eso no es hacer filosofía. Ya eso nos ha quedado bastante claro y sabemos muy bien que eso no lleva a hacer filosofía, sino que por el contrario, solamente nos convertimos en unos loritos más. No queremos eso, sino que enseñemos a pensar a los niños desde su realidad, ¿no? Enseñemos a pensar a los niños, a los jóvenes, con su realidad. No solamente Salazar lo va a plantear, sino también Paulo Freire, ¿no? que conviven casualmente en estas ideas sucintas, ¿no? Enseñar a los estudiantes con su realidad, no desde la realidad del docente, no yo como docente imponiendo mi realidad a los estudiantes, sino que por el contrario, respetando la realidad de los estudiantes, enseñándoles a pensar con su realidad desde el contexto donde se encuentran. Si me encuentro en la selva, en una comunidad de la selva, enseñarles desde esa realidad, con esa realidad donde ellos se encuentran. Que se puede hacer filosofía allí, también sí se puede hacer filosofía, se puede pensar desde allí, desde la sierra, desde las periferias, desde la costa, desde el sur de nuestro país. Entonces, por eso es que tendría que ser como, y cojo esta palabra que bien menciona, o sea, una educación filosófica intercultural, que llegue a todas las culturas, de manera que no sea solamente una línea vertical nada más, sino que sea una línea horizontal. Exacto, muy importante. Agradecemos su ilustre y magnífica disertación magistral. A manera de conclusión, lo invitamos a ofrecernos sus palabras de culminación. Adelante, doctor. Wow, disculpe, doctor, nos siguen formulando preguntas. Pensé que era la última realmente. ¿Desea usted escucharla? Sí, claro. Genial. Julio Pastor menciona, ¿se puede enseñar a pensar de forma libre en su realidad con la problemática actual? Pienso, como vuelvo a repetir, es un reto, ¿no? Es un reto. Pero se puede enseñar desde esa problemática, pienso que sí, ¿no? Hay un reto por delante dentro de nuestra educación peruana, pero que es importante, como vuelvo a repetir, no solamente estar uno solo, no es un trabajo de uno, sino es todos los colectivos se tienen que juntar para poder pensar juntos, ¿no? Cómo poder ayudar a los estudiantes. Sabemos que hay en la universidad, pero la filosofía o los estudiantes de secundaria quizás sea el único momento en su vida escolar que tengan el contacto con la filosofía. ¿Por qué negarles eso? ¿Por qué negarles luego ese aspecto? Yo he hecho la experiencia con algunos estudiantes respecto a la filosofía y aunque no han estudiado filosofía, algunos sí humanidades, pero se hacía este ejercicio más libre, ¿no?
pensar la realidad desde la realidad donde nos encontramos, ¿no? El Callao, por ejemplo, ¿no? Lima. Entonces, esa realidad peligrosa y todo lo demás, ¿podemos pensar? Sí. Pero también eso supone también un peligro, ¿no? O sea, pensar también supone un peligro, muchas veces para el poder, porque te mira, se te ve con otros ojos, ¿no? Como algo subversivo, pero no una subversión terrorista, sino como algo subversivo y muy problemático. ¿Por qué? Porque de pronto te despiertas, como diría Kant, del sueño dogmático, te despiertas y comienzas a reclamar algo que por derecho de pronto muchas veces se te ha negado. Entonces, ese es el principal peligro que se podría dar, pero, como vuelvo a repetir, es un reto. Muchas gracias, doctor. Lo invitamos a expresar las últimas palabras respecto a su ponencia magistral. Que es importante pues pensar juntos, ¿no? Y claro, y agradezco nuevamente a CONAFIL, ¿no? Por estos espacios de reflexión que son muy importantes, sobre todo para dar a conocer estas reflexiones, para dar a conocer estos nuevos planteamientos y sobre todo de estas plataformas virtuales podamos pensar juntos también, sobre todo en una educación para todos, una educación que involucre a todos y no solamente a algunos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Damos por finalizada la presente sesión de mesas simultáneas y agradecemos su participación y asistencia. Los esperamos el día de mañana con nuevas ponencias y reflexiones planteadas por ponentes de diversas partes del Perú y del mundo académico filosófico. Muy buenas noches. Hasta luego. Acá tengo mi cronograma. Mi primera foto, el primero. Buenas noches, gracias. Hasta mañana, gracias.